Entonces aquí ya tengo el cuerpo con la válvula de transgo. Voy a poner aquí la gomita. Voy a poner el pad de prueba y prendo la bomba. Subió a 13,5. Subió 1, 2, 3, 4 pulgadas de mercurio, pero sigo estando abajo de las 18. Entonces voy a descartar este cuerpo de válvulas y voy a conseguir otro. Ya tiene mucho desgaste por el detalle de las válvulas que están todas rayadas. Hola amigos, hoy estoy para hacer el video número 51, que va a ser la revisión, limpieza y pruebas al cuerpo de válvulas de la transmisión 01M, continuando con la serie de la reparación de la transmisión del mismo nombre. Esta transmisión viene montada en vehículos de Volkswagen, de Seat y de Audi. En especial, este está montado en un Jetta 2006. Vamos a comenzar. Entonces, desmonté el cuerpo de la transmisión y estoy haciendo la serie de la reparación de la transmisión. Y en este momento voy a hacer la revisión del cuerpo de válvulas. Entonces, para eso voy a desmontar primero los solenoides para poder desmontar y ver las válvulas. Aquí tengo dos tipos de solenoides. Estos que son de color café claro, que son on-off, y los negros que son de PWM. Entonces necesito sacarlos. Entonces estos solo salen jalándolos. Ahora voy con los otros. Entonces quito la placa de retención y saco los solenoides. Regresan porque abajo tiene las válvulas y tiene los resortes. Bueno, entonces ahora voy a empezar a sacar las válvulas y a dar las especificaciones. Y aquí tengo la información del manual. Entonces voy a empezar con esta, que esa es la válvula de cambio de V2. Y tengo una tabla donde voy a irlos poniendo. Aquí está la válvula. Se ve que tiene mucha contaminación. Voy a sacar el resorte. Voy a sacar las características al resorte. El resorte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espiras y media. No debo de comprimirlo. Tiene 945.5 milésimas de largo. 284 milésimas de diámetro. Y el alambre mide 28 milésimas. Voy con la siguiente válvula, que es la válvula de cambio de K1 a B1. Aquí está la válvula. El resorte con cuidado. Y este resorte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espiras y media. El largo es de 956.5 milésimas. El diámetro es de 281.5.
282 milésimas. Y el grosor del alambre 27.5. Voy con la siguiente válvula, que es la aplicación de B1. Aquí está la válvula. Aquí está el resorte, que el resorte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espiras y media. El largo tiene 943.5 milésimas. El diámetro 283 milésimas. El grosor del alambre 27.5 milésimas. Y este entra así en la válvula. Luego, este aquí tiene una capsulita en la parte de abajo. Ok, lleva esta pieza que se va a complementar así en la válvula. Voy con la siguiente válvula, la válvula de cambio K3. Aquí está la válvula. Aquí está el resorte. Los anteriores resortes habían sido parecidos, pero este es diferente. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras. Mide 812.5 milésimas de largo. 284 y media de diámetro. Y el alambre mide 28 milésimas de espesor. Esta válvula que tengo aquí es la válvula de la aplicación del TCC, del Torque Converter Clutch, pero esta necesito empujarla desde adentro porque no creo que salga. Trae un casquito, entonces no va a salir. Necesito quitar las tapas y empujarla desde adentro. Luego va la válvula manual, que este entra aquí, entonces la voy a poner así. Y luego sigue este tapón que se llama la válvula de baja manual. Voy a sacar el tapón con un Torx 20. La empujo y la giro y sale. Esta tiene esta lengüetita que va a atorar aquí. Saco el resorte y voy a sacar la válvula. Aquí está la válvula. Esta va apuntando hacia adentro. Y el resorte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2 espiras y media. Tiene un diámetro de 284.5. Y el espesor del alambre 28 milésimas. Ahora voy por estas dos válvulas. Esta válvula no aparece nombrada en el manual de alto, pero en el de ATSG me dice que es la válvula de bloqueo manual en primera. Esta también es un tapón de plástico que debo de girarlo. Lo apachurro y giro hacia la derecha. Y ahí sale. Aquí tiene el seguro. Saco el resorte. Okay, aquí tengo el resorte. Y esa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 espiras. El largo del resorte es de 704.5 milésimas. El diámetro es de 356.5. Y el grosor del alambre 30 milésimas. Voy a sacar la válvula. Puedo meter una pincita con cuidado. Aquí está la válvula. Tiene dos puntas. La más larga va hacia afuera y la corta va hacia adentro. Luego, tengo este tapón que es enroscable, que en el manual de alto me dice que debo de contarle las vueltas. Pero yo aquí lo veo que está apretado. Entonces, le voy a dar con un dado T25
Voy a darle como si lo fuera a apretar y no se aprieta, se ve que está a tope, ¿ok? En el manual de alto me dice que necesito contar las vueltas hasta desapretarlo. Entonces lo voy a poner allí, aunque está a tope. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y media. ¿Ok? Es este tapón enroscable, que este me dice que es la válvula reguladora del solenoide. Entonces saco el resorte y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un cuarto de espira. El largo es de 1 pulgada 267 milésimas. El diámetro 455.5 milésimas. Y el grosor del alambre 39.5 milésimas. Voy a sacar la válvula. Tiene esta especie de conito que va hacia afuera y el embolito va hacia adentro. Voy a voltearlo. Ahora voy por este costado. Voy a empezar por esta. Esta es la válvula de la actuadora B2. Con un Torx T20 debo de girar el tapón. Lo debo de bajar y después girarlo. Ahí está el tapón. Aquí tengo el resorte. Debo de ver dónde empieza el resorte y dónde termina. Aquí comienza el resorte y termina de este lado, así que tiene media vuelta más. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras y media. Mide 1 pulgada 40 milésimas. El diámetro 357 milésimas. Y el grosor del alambre 32.5 milésimas. Voy a sacar la válvula. Aquí tengo la válvula. Aquí tiene una cavidad donde va a entrar el resorte y este puntito. Voy con la siguiente, que esa es la válvula reguladora de tercera a cuarta. El mismo resorte la va a expulsar y si no quieren salir le damos un pequeño, lo metemos y lo sacamos para que suelte la suciedad. Aquí está el tapón, el resorte. Este comienza aquí y termina abajo. Tiene media vuelta más. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y media espiras. El largo del resorte 932 milésimas. Allí puede variar porque puede incluso ser que lo apriete, pero debe de estar muy cerca. Por ahí sería 956. El diámetro 284 y media. Y el grosor del alambre 27.5 milésimas. Voy a meter la pinza y en lugar de cerrarla la voy a abrir para traerme la válvula. Ahí está. Esta es la válvula y el resorte entra aquí. Ahora voy por esta, que es la válvula reguladora de segunda a tercera, y en esta existen dos versiones, la versión 1 y la versión 2, que mi cuerpo es de generación 2 y mi cuerpo es de fase 2. Entonces la voy a sacar, igual metiendo el Torx y girando. Aquí está el tapón. La voy a voltear para que salga la válvula. Aquí está la válvula y el resorte. Necesito ver dónde comienza la espira, que por ejemplo aquí está el comienzo de la espira y aquí termina de este lado, tiene media espira. Entonces la voy a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras y media. El largo es de 1 pulgada 45.5. Diámetro de 356 milésimas.
y el grosor del alambre 30 milésimas. Ahora debo de ir por estas, pero estos pernos deben de salir de los costados de las tapas. Voy a sacar este y al final voy a sacar este. Entonces voy a empezar por esta. Esa es la válvula reguladora del convertidor. Lo voy a voltear para que lleve el orden. Entonces voy a empezar por esta. Esta es una con cuerda. Ahí está. Aquí está el resorte. Entonces aquí empieza y termina aquí. Tiene media espira. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 espiras y media. El largo es de 1 pulgada 220.5. El diámetro de 332 y media. Y el alambre 38 milésimas. Voy a sacar la válvula. Así está. La punta va hacia afuera. Ahora voy a sacar esta, que esta es la válvula reguladora de presión principal. Meto la punta Torx, la giro. Aquí está el tapón, que incluso tiene una cavidad para que entre el resorte. Allí está el resorte y lo guía. Aquí estoy viendo que comienza el resorte y termina aquí. Tiene media espira más. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y media espiras. 1 pulgada 395.5 milésimas. Largo 411.5 milésimas de diámetro. Y el alambre 36 milésimas. Y ahora voy a sacar la válvula. Meto la pinza y la agarro. Y aquí está la válvula. Y se sigue viendo que sale muy contaminado todo esto. Necesito ver si se ve tallada la válvula. Ahora, para sacar que incluso como se calienta, es muy factible que se rompa, pero voy a mostrar cómo sacarlo si está bueno. Ya está roto, se reventó esta patita, pero nos pide que primero midamos la profundidad. Okay. Entonces voy a meter una aguja y voy a ponerle la uña en donde topa. Y entonces tengo esta profundidad y tengo aproximadamente 912.5 milésimas. Pudiera de contarle las vueltas también. En mi juego de juntas de precisión viene el tapón, por si quisiera volverlo a poner, viene un tapón nuevo. Pero yo voy a hacer una modificación y trae un tapón diferente. Pudiera incluso reventar las tapitas, pero voy a mostrar cómo sacarlo. Con un pedacito de lámina de aluminio delgadita, voy a empujar el seguro y a meter la lámina. Meto la lámina y la corro en contra de las manecillas del reloj. En este lado también hago lo mismo. Meto la lámina y la traslapo. Aunque este seguro de este lado ya está roto, este de aquí lo voy a sacar bien. Entonces voy a contarle las vueltas. Los voy a aflojar. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a sacar el aluminio. 10 y media aproximadamente. 10 y media. ¿Sí? Estos deben de salir aunque se reventaron. Al final voy a presentar el nuevo tapón. Entonces aquí voy a sacar el resorte. Aquí el resorte empieza aquí y termina aquí. Son espiras completas y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 espiras. El largo del resorte son 1 pulgada 420.5 milésimas. El diámetro 357 milésimas. Y el grosor del alambre 40 milésimas. Y esta es la reguladora de control de presión. Esta le va a dar la orden a la reguladora principal para regular la presión. Voy a sacar la válvula. Aquí está. Esta válvula tiene esta punta y va apuntando para afuera. Entonces, ahora para sacar estos dos necesito quitar las tapas. Voy a comenzar con esta. Dado Torx de 20 T20. Trae dos tornillos, uno aquí y uno aquí. Voy a voltearlo. Este trae una placa de intermedia aquí. Voy a sacar la pura placa. Así. Aquí tengo la placa. Porque aquí tengo un check ball. Ahorita la voy a medir cuánto mide. Y aquí tengo un resortito. Espero que se vea. Lo voy a intentar medir. Entonces, aquí tengo el resorte. Y lo vi con una lupa. Son 6 espiras y media. De largo. Tiene 261.5 milésimas. De diámetro tiene 184 milésimas. Y el espesor del alambre 8 milésimas. Aquí tengo el balín. El balín mide 235.5 milésimas. Aquí tengo el cuerpo, quito la placa. Y aquí se ve toda la contaminación. Voy a escurrirlo un poco. Ahora voy a sacar estos otros tornillos T20. Saco la placa y esta trae 4 check bolts. Bueno, entonces aquí tengo 2 delgados y aquí tengo 2 gruesos. Voy a sacarlos. Voy por los delgados. Y los mido. Esto es para documentar bien el video. 249 milésimas uno. 249 y media el otro. Voy a sacar este grueso. Aquí está. Ese tiene 295. Y este otro lleva una rondana aquí. No debo de forzarla para no dañar la cavidad. Ahí está. Aquí está la rondanita. Y saco el check ball. Y ese mide 295 milésimas. Entonces voy a continuar desarmando las válvulas. Voy por estas dos. Entonces voy por esta válvula del actuador de CAT2. Esa necesito bajarla y con una aguja sacar el perno. Como se ve, está bien pegado. Pero me parece que ahí va a salir el perno. Aquí está el perno. Ahí está. Este es el tapón. El resorte. Que aquí comienzan las espiras y terminan aquí. Entonces son enteras.
y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras. El largo del resorte 1 pulgada 154 y media milésimas. El diámetro 355 y el grosor del alambre 30 milésimas. Voy a sacar la válvula. Así, aquí está. Voy por la otra. Voy a empujarlo. Ya se movió. Con una aguja empujo el perno. Ahí está. Este es el tapón. Saco el resorte. Este prácticamente llega hasta acá. Está aquí. Le falta un pedacito como un octavo. Voy a tomarla como completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espiras. El largo 825 milésimas. El diámetro 355 milésimas. Y el espesor del alambre 28 milésimas. Y esta es la válvula actuadora de K1, que puede haber dos versiones. La mía es de la fase 2. Entonces la voy a sacar. Aquí está. Aquí entra el resorte. Así. Y esta parte entra hacia adentro del cuerpo. Ahora ya solo voy por último. Ya solo voy a sacar la válvula de aplicación del TCC. Que esta trae un casquillo aquí. Esto que se ve aquí es un casquillo y la válvula está dentro. Entonces con cuidado debo de empujarla, porque viene muy pegada. Ahí ya se movió. Incluso aquí ya se movió, ya salió tantito. La puedo volver a regresar para que haga juego. Ahí está. Ya va para afuera. Aquí se ve cómo va para afuera. Y debo de tener cuidado de no maltratar la cavidad. Ahí está ya. Prácticamente ya salió. Voy a ver si la puedo agarrar con la pinza. Ahí está. Las ranuras más cortas van hacia afuera. Llevo una valvulita aquí. Que el émbolo pequeño va hacia adentro. Tiene dos diámetros, un diámetro aquí y otro diámetro acá. El diámetro pequeño va hacia adentro. Así. Y tiene otra válvula allá adentro. Voy a empujarla para que la bote con el resorte. Está bien pegada. Si yo le doy así, va a botarla, porque va a romper la suciedad. Cuidarla porque no viene en lo que voy a modificar. Entonces voy a sacarla y ahorita la voy a mostrar. Voy a echarle un poco de gasolina. Entonces aquí tengo la válvula. Este va viendo para abajo. Y el resorte. Este resorte comienza aquí y termina aquí como a 3/4. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espiras 3/4. El largo es de 578 milésimas. El diámetro 213.5 milésimas. Y el grosor de 20 milésimas. Entonces necesito lavar todo esto para comenzar con las pruebas y el armado. Y aquí tengo todas las válvulas. Están acomodadas así por costado, estando así el cuerpo. Aquí tengo la válvula del TCC, que viene siendo esta. Y aquí tengo la tercera, que es la del trinquete.
Entonces el cuerpo de válvula se va a armar así, pero ahí están todas las válvulas. Entonces voy a lavar. Ok, entonces aquí ya tengo las válvulas limpias y las piezas del cuerpo de válvulas. Pero tengo que ver una cosa importante, el modelo del cuerpo. Esta plaquita me habla acerca del modelo del cuerpo. En este caso es un cuerpo de selenoides QFB. No todos los cuerpos de selenoides son iguales porque trae diferencias. Por eso la importancia de que las transmisiones no tienen que ser intercambiables. No podemos agarrar cualquier caja al azar, sino tenemos que observar este tipo de detalles como el número de la placa. Este número de la placa va a tener que ver con el modelo de la transmisión. Que estoy aquí en la transmisión y aquí mi transmisión es FDF y este es el año de la fabricación. Entonces necesito ir a ver en el manual si este modelo de la transmisión corresponde con el cuerpo de válvulas que debe de llevar. Voy a ir al manual. Ok, aquí estoy en el manual y en el manual viene el código de la transmisión que está aquí, el código de la turbina y el código del cuerpo de válvulas. Mi transmisión es FDF. Voy a buscarla. Aquí está, FDF, y el cuerpo de válvulas es QEB, que es el que yo tengo en la placa. Entonces estoy viendo que el cuerpo de selenoides sí es el que corresponde. Voy de vuelta al banco de trabajo porque tengo allí un cuerpo de válvulas que conseguí, que es de la versión 1. Entonces aquí tengo el cuerpo que estoy revisando y aquí me conseguí uno de primera versión, que lo mencioné cuando estaba desarmando, que la diferencia está en esta válvula, porque el de segunda versión trae este tipo de válvula, que esta viene a reemplazar esta, y tiene más de diferencias en los check valves y en una de las placas separadoras. No debo de estar confundiéndolos, incluso esta es una QEA y la que yo tengo es una QFB. Esta es la que debe de llevar la transmisión. En mi caso, tenemos que ir a buscar las diferencias. Bueno, entonces aquí tengo todas las válvulas del cuerpo de selenoides ya están limpias y es donde realmente voy a ver los problemas. El detalle de esta transmisión es que venía muy contaminado el cuerpo de válvulas. Entonces tengo que revisar visualmente las válvulas porque cuando traen contaminación, esa contaminación va a erosionar las cavidades. Bueno, las válvulas, esto que se les ve como gris, es un recubrimiento cerámico de tal forma que estén más duras, pero la cavidad del cuerpo de válvulas es de aluminio. Entonces, si yo tengo este tipo de rayones, lo más seguro es que el cuerpo de válvulas no va a servir. Aquí está la válvula. Sí. Todas las partículas que están en el aceite de contaminación pasan a alta velocidad y van erosionando la cavidad y en este caso la válvula. Aquí se pueden ver todos los tallones. ¿Sí? Y no solo es la válvula reguladora, la mayoría de las válvulas tienen desgaste. Esta otra válvula. Aquí se le ve el tallón. Entonces, cuando el aceite está muy sucio, lo más seguro es que el cuerpo de válvulas no va a servir. Aquí se le ven todos los tallones. Incluso aquí tiene un golpe fuerte y aquí tiene las rayadas.
Si yo le paso la uña se siente que está rayado. Entonces, en muchas ocasiones he visto que el cuerpo de válvulas lo que le hacen es, está la tendencia de meter los shift kits, pero el detalle está que si la perforación está ya muy desgastada, el shift kit no va a servir porque ya el diámetro de la perforación es muy grande. Yo voy a hacer modificación y voy a meter los tapones de Sonax, el shift kit de Transgo. El shift kit de Transgo trae todas estas piezas que no las voy a sacar ahorita sino cuando arme, pero traigo la válvula reguladora. Voy a montar esa válvula reguladora al cuerpo de válvulas y voy a hacer prueba con la máquina de Sonax. Y después voy a ver la diferencia con esto. Sí le debe de levantar el vacío, pero no debe de... Yo me imagino que no debe de quedar. Vamos a ir a las pruebas. Entonces voy a armar la válvula reguladora. Aquí tengo un poquito de aceite. Necesito meter con aceite las válvulas. Entonces... meto el resorte y el tapón con un Torx T20. Entonces voy a meter el tapón y debo de sentir que entra en la guía. Lo empujo hacia abajo y lo giro. Ahí está. Y aquí voy a mover la válvula y se ve que se mueve. Entonces voy por la máquina de vacío. Bueno, entonces aquí tengo el cuerpo de válvulas, el manómetro de Sonax y aquí junto la bomba. Aquí ya tengo montada la válvula, voy a probar esta cavidad. Que es esta de aquí. Me dice 18 milímetros de mercurio. Que viene siendo esta de aquí. Que me dice que en sí haga la prueba por este lado. Es esta cavidad que es esta de aquí. Pero yo la voy a poner del otro lado porque el detalle de estos cuerpos es que la cavidad pasa hacia los dos lados. Aquí está. Entonces si yo pongo aquí el pad de prueba, nunca va a levantar la presión. Entonces tengo que poner algo aquí para sellarlo. Entonces estoy usando el cristal y voy a poner una plaquita de silicona así. Aquí va a respirar desde acá. La voy a poner así. Voy a voltear. Cuando ponga el pad necesito hacerle un poco de fuerza. Entonces voy a calibrar la máquina que ya está calibrada, pero lo voy a mostrar. Prendo la bomba y me debe de dar 5 aquí poniendo la manguera en la calibración, y cuando tapo el hoyito de junto debe de llegar al máximo 25, pero mi bomba solo llega a 22 por la cuestión de la altura. Ahí está, 22. Entonces quito esto, pongo la gomita, va a respirar por este hoyito, por el otro lado y por este hoyito. Necesito ponerla así. Así. Este va a respirar por aquí y este va a respirar por aquí. Pongo el pad. Le hago un poco de presión. Prendo la bomba. Y ahí está. Tengo 9, un poquito arribita de 9 pulgadas de mercurio, cuando me pide 18. Entonces aquí veo que tiene la fuga de vacío o de presión. Entonces voy a cambiar la válvula. Solo para ver la comparación. Saco el resorte y saco la válvula. Entonces en el kit de Transgo viene la válvula y viene un anillo de teflón que trae un enganche en diagonal. Me dice que cierre el anillo de presión, lo voy a agarrar con los dedos y principalmente en las puntas lo cierro y después lo voy a montar. No lo debo de intentar jalar porque si no se va a desdoblar. Ahí está. La humedezco en el aceite y la voy a meter. Esta válvula está más pesada, entonces no la puedo dejar caer. Ahí está. Meto el resorte y ahorita para la prueba voy a usar aunque en los tapones de Sonax viene un rediseñado.
Ahí está. Entonces aquí ya tengo el cuerpo con la válvula de transgo. Abajo ya tengo el silicón. Voy a poner aquí la gomita y voy a poner el pad de prueba. Le hago un poco de presión para que selle el de abajo y prendo la bomba. Y ahí está. Subió a 13,5. Subió 1, 2, 3, 4 pulgadas de mercurio, pero sigo estando abajo de las 18. Regularmente yo puedo, de la medición que me dice el manual, lo acepto hasta 2 abajo, serían hasta 16, pero aún así está 1, 2 pulgadas y medio de pulgadas de mercurio abajo. Entonces voy a descartar este cuerpo de válvulas y voy a conseguir otro. Y con esto estoy comprobando que no es suficiente hacer un cambio de shift kit cuando el cuerpo ya presenta muchos daños. En sí, incluso después de montar el shift kit hay que hacer las pruebas que nos piden en el manual de Sonax, que es el que yo me refiero. Este cuerpo de válvulas ya no sirve, lo voy a descartar. Bueno, entonces para sustituir el otro cuerpo me conseguí este, que es recuperado, y me dicen que está en buen estado. Le voy a meter el chip kit para levantar los valores que pueda tener. Y necesito pulir la placa porque está un poco oxidado aquí. Entonces necesito darle mantenimiento. Voy a desarmarlo y cuando lo tenga desarmado voy a mostrar las válvulas. Bueno, entonces aquí tengo las válvulas ya limpias. Y quiero mostrarlas porque no están rayadas. Aquí está la válvula reguladora, que es la que lleva más trabajo. Y ahí se puede ver que no tiene rayones. Muy seguramente va a estar buena. Pero voy a instalarle el shift kit. Y así están todas las válvulas. No tienen rayones por suciedad. Ahora, necesito limpiar el cuerpo. Con el cuerpo anterior, como ya he visto rayadas las válvulas, solo lo sopleteé. Pero ahora tengo que darle una pequeña sentada a las caras, a las dos caras. Voy a empezar con una lija 1500, aquí 1500, y voy a terminar con una lija 2000. Ok, ahí está lija 2000. Voy a mostrar solo cómo voy a iniciar y cuando termine voy a presentarlo porque hay que hacerle una medición al cuerpo. Pero necesito limpiar las placas de separadoras y la tapa. Debo de hacerlo de la misma manera que voy a hacer el cuerpo. Entonces humedezco la lija. Lo estoy recargando sobre el vidrio porque esto está plano. Entonces voy a hacer esto así hasta que vea que la cara está limpia. Y después a refinarlo con la 2000. Porque debo de intentarle quitar todas las imperfecciones que tiene. Entonces voy a continuar ahora sí ya con el armado. Ya tengo todas las piezas limpias, los solenoides, el cuerpo y las válvulas. Bueno, entonces voy a comenzar con el armado del cuerpo de válvulas, pero voy a usar el chip kit de Transgo para levantarle un poco más la presión. Y en sí trae la válvula reguladora, trae esta pieza que es la válvula del convertidor de par del TCC y trae dos resortes. Voy a sustituir el tapón de trinquete por este tapón que lleva este perno y lleva este seguro. Cuando hice el desarmado de la transmisión, mostré una llave parecida a esta que sirve para botar los conectores de los solenoides. Este lo trae. Y aquí tengo los tapones de Sonax. Son 3 tamaños diferentes y un anillo ring para el tapón de la válvula reguladora de presión. Este es el manualito que trae el kit de Sonax y el
Shift Kit de Transgo trae un manual de instalación. Aquí me dice que solo va a aplicar para esto, para los que traen el filtro con la entrada redonda. Los que traen este tipo de filtro no aplica el Shift Kit. Ok, entonces lo primero que me pide el manual que haga es que necesito ver que tenga la planicidad. El detalle es que las piezas de aluminio que van atornilladas tienden a sufrir deflexiones por temperatura. Aquí tengo la regla calibrada y voy a medirlo cruzado y luego en 3 partes. Voy con la laina de 1 milésima, laina calibrada de 1 milésima. Entonces, aquí no entra. Aquí no entra. Necesito hacerlo sobre los canales, sobre las paredes. Aquí no entra. Aquí no entra. Aquí no entra. Y aquí no entra. Voy a hacerlo solo al centro. Entonces aquí no entra. Aquí no entra. Y aquí no entra. Entonces está bien el cuerpo. Voy a hacerlo de esta manera. Aquí no entra. Aquí no entra. Se siente como choca. Y aquí tampoco entra. Ahora, aquí en la perforación de la válvula reguladora, me pide que necesito hacer esta perforación más grande. Aquí está, me la señala y me dice que la alargue a 93 milésimas y el kit trae la broca. Recheco que es este agujerito, el de la válvula reguladora de presión. Y aquí tengo, lo voy a hacer con un Dremel, pero como voy a pasar la broca, necesito prever que no se vaya a ir hasta el otro lado, pero para proteger la perforación del otro lado voy a meter una broca, así, solo para que me sirva de tope. Entonces voy a empezarlo a hacer. Ahí está. Voy a sopletear con gasolina para limpiar la rebaba. Entonces, en esta perforación voy a meter la válvula reguladora, la que trae la de Sonax. Ya había metido el tefloncito y necesito meterla con aceite. Entonces la voy a sumergir en aceite y la voy a meter. Ahí está. Y aquí me dice que meta el nuevo resorte blanco. Entonces estas son las piezas que necesitaría meter. Entonces voy a meter la reguladora, el resorte blanco y este tapón con el anillo O-ring. Entonces meto el resorte, le pongo el anillo O-ring, lo mojo tantito con aceite y lo meto con el T20. Le hago un poco de presión porque va a sellar el anillo. Bueno, entonces ahora voy a montar la válvula de control de la válvula reguladora de presión. Tengo estas piezas, entonces me dice que utilice la válvula la misma, que utilice el resorte rojo de Transgo. No voy a usar este trinquete, sino voy a usar este. Voy a usar este tapón con un perno y un anillo de seguridad para sustituir este. La agarro con la pinza, con cuidado, la meto en el aceite. Meto el resorte rojo y voy a meter esta. Solo la voy a meter, pero no la necesito hacer una calibración que la voy a hacer al final. Lo voy a dejar hasta allí porque me pide que necesito medir la profundidad. Metiendo esta laminita debe de llegar hasta aquí y aquí se ve que
se va más abajo. Debería de llegar hasta allí y se va más abajo. Eso lo voy a hacer al final. Ahora voy con la válvula de aplicación del TCC o del Torque Converter Clutch, que lleva el resorte, la válvula, después lleva el casquillo y dentro lleva otra válvula. Voy a cambiar estas dos piezas por estas dos. Este es metálico y como se puede ver las paredes son diferentes. Este lo voy a sustituir y este solo entra en una posición así para que vaya hasta el final. De la manera contraria no entra por completo. Ahí está. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser meter el resorte y este va aquí. Esa es la cavidad del Torque Converter Clutch. Meto el resorte y lo dejo caer. Después agarro la válvula con la pinza sin apretarla, la meto en el aceite y la meto y la juego un poco para que baje. Ahí está. Ahí se ve que mollé el resorte. Ahora voy a agarrar la válvula de la parte más larga, que es esta. La meto en el casquillo. Ahí entró. Y la agarro de esta punta y la sumerjo en el ATF. Y entonces sí la meto. Ahí está. Y aquí se puede ver que mollea la válvula con el resorte de abajo. Entonces voy a meter la válvula en el aceite y esta es la válvula reguladora del convertidor. Ahí está. La meto. Meto el resorte y con el dado T20 voy a montarla. Y con el torque le voy a dar 20 libras por pulgada. Ahí está. Luego voy por esta perforación, que son estas piezas, y esa es la válvula actuadora de K2. La voy a agarrar con la pinza, la meto en el aceite y la meto. Y esta lleva este taponcito. Entonces la voy a asumir con la pinza y voy a meter el perno. La guío para que entre y la sumo y meto el perno. Voy por esta perforación que es la válvula actuadora de K1. La sumerjo en aceite. Pongo el resorte, el tapón, la guío y la bajo. Ahí está. Y meto el perno. Ahora voy con la válvula reguladora de segunda a tercera que va aquí. Y tengo aquí las piezas, pero voy a cambiar uno de estos tapones, que este es de los medianos. Aquí está. Este lo cambio por este. Meto el resorte y voy a mojar la válvula. Y la meto. Le empujo para ver que mollé. Y pongo los tapones con el dado T20 y lo giro. Ahí está. Ahora voy a meter aquí la válvula reguladora de tercera a cuarta. Estas son las piezas y voy a sustituir el tapón. Humedezco la válvula. La meto. Meto el resorte. Y voy a poner el tapón. Igual dado Torx T20. Ahora voy por la válvula actuadora de B2, que estas son las piezas, y voy a sustituir el tapón. La mojo en el ATF. Meto el resorte y pongo el tapón. Lo sumo
y con el dado T20 lo aseguro. Ahora voy por esta válvula que ven esta cavidad, y esa es la válvula reguladora del solenoide. La mojo en el ATF y la meto. No debo de forzarlas, deben de entrar suavecito. El resorte, el tapón, y esta la voy a meter con un dado T25. Y la voy a apretar a 20 libras por pulgada. Es un torque muy suavecito. Ahora voy por esta válvula, que esa es la válvula de bloqueo manual de primera. Estas son las piezas y voy a cambiar el tapón. La parte larga va hacia afuera y la corta hacia adentro. Las puedo menear hacia los costados para que bajen. Meto el resorte, pongo el tapón y con el dado T20, ahí está. Aquí, estando ya en esta posición, solo puedo limpiar con una microfibra para que no me deje residuos. Ahora voy con estas últimas válvulas, que aquí entran los solenoides. Entonces voy a empezar con esta, que es la válvula de cambios de B2, que va aquí. Meto el resorte, mojo la válvula y la meto. Aquí se ve que mollea ya con el resorte. Ahora voy por esta válvula que va aquí. Esa es la válvula de cambio K1, B1. Meto el resorte, mojo la válvula y aquí se ve que mollea. Luego voy por esta válvula, que esa es la válvula de aplicación de B1, que son estas piezas. Necesito meter primero la base del resorte y necesito ver que caiga hasta adentro. La estoy viendo desde aquí arriba y necesito guiarla para que quede en posición vertical. Meto el resorte, necesito verlo que caiga sobre la guía, mojo la válvula y la meto, y ahí se ve que mollea. Ahora voy por esta válvula que va aquí, y esa es la válvula de cambios de K3. La meto, mojo en ATF y la meto, y allí veo que mollea con el resorte. Después en esta cavidad iría la válvula manual, que sería esta, pero no la voy a meter ahorita. Y voy por último por esta válvula, que esa es la válvula baja manual. Voy a cambiar el tapón, la mojo con ATF, pongo el resorte, pongo el tapón, lo enrosco con el T20, ahí está. Entonces aquí está armado el cuerpo de válvulas con las válvulas. Ahora voy a comenzar con las pruebas con la máquina de vacío de Sonax, y voy a comenzar con esta válvula reguladora del solenoide, que me dice que tengo que hacerlo en esta rayita que viene siendo esta cavidad. Allí esa cavidad no tengo problema porque no pasa hacia el otro lado. Pongo el silicón para que respire por aquí. Entonces pongo el pad y hago un poco de fuerza, y ahí tengo arriba de 19 pulgadas de mercurio. Voy con esta, la válvula de aplicación del TCC. Esas son dos cavidades que me pide, esta y esta, que vendrían siendo la que está arriba del cuadro esta y esta. Entonces en esta tengo el problema de que la cavidad pasa de un lado a otro. Allí se ve. Si yo le meto la presión,
aquí voy a tener pérdida, nunca va a levantar el vacío. Entonces lo que voy a hacer, voy a meter el pad del otro lado para cubrir esta cavidad. Entonces lo pongo así y tengo que probar esta y esta. Entonces aquí estoy poniendo el pad, aquí va a respirar por aquí, por este huequito y por este otro. Pongo el pad, le hago un poco de presión y prendo la bomba. Y ahí tengo 19 pulgadas de mercurio, ¿ok? Entonces, estoy quitando los selenoides porque me están estorbando. Después de estas pruebas voy a montar los selenoides para que se vea cómo los monté, ¿ok? Porque como el conector queda de lado, no puedo recargarlo directamente. Ok, entonces voy por esta cavidad, pongo el pad, lo aprieto y prendo la máquina de vacío. Ahí está, me está dando un poquito menos de 19. Ahora voy por el control de la válvula reguladora, y aquí me dice que es una L que está aquí, que viene siendo esta L, pero aquí también tengo el detalle de que la cavidad pasa de un lado a otro. Aquí está la L, ahí se ve. Tengo que aplicar la presión en este de aquí, que es el que pasa. Aquí no tengo problema, no hay nada que pueda poner el pad y lo selle. Entonces voy a ponerlo aquí en la L. Voy a poner así el pad. Aquí tengo donde va a respirar y pongo la placa. Prendo la máquina. Ahí está. Me están dando arribita de 18. Todas las mediciones son de 18 pulgadas de mercurio. Ahora voy con la válvula reguladora de presión. Esta me pide 3 cavidades, pero estoy viendo que esta cavidad en mi cuerpo está sellada. Entonces aquí tengo esta cavidad que está junto de esta, aquí se ve, y está abajo junto al tornillo, pero aquí yo la tengo totalmente cerrada y me pide 18 pulgadas de mercurio allí, aunque no está abierta. Voy a probarla porque me va a dar el valor más alto, el de 22. Entonces la pongo, prendo la máquina y ahí está. Me está dando todo el valor porque está totalmente sellada, ¿ok? Luego voy por esta de aquí, que vendría siendo esta. Esta es de las que pasan por los dos lados. Ahí está. Y aquí no tengo nada que lo tape. Entonces solo voy a poner el pad de tal forma que quede hasta aquí. Lo estoy viendo aquí y debe de estar por aquí así. Entonces necesito probar esta cavidad. Pongo el pad, pongo la placa de prueba, le hago un poco de presión y prendo la máquina de vacío. Y tengo como 17 y medio, tengo media pulgada de mercurio abajo, pero eso no me va a afectar, ¿ok? Y por último, voy a ponerla sobre la placa de silicón, porque aquí no tiene nada. Necesito probar este punto, que es esta perforación que tengo aquí. Arriba de la que acabo de probar hay una perforación pequeñita. Entonces para eso voy a sacar el tubo y necesito poner la manguera. Necesito ver que quede sobre el hoyito. Y prendo la máquina de vacío. Y tengo 19 y medio. Le tengo que hacer fuerza. Tengo 19 y medio. Entonces con eso estoy terminando la prueba de las válvulas. Voy a poner de vuelta los selenoides. Si has llegado hasta esta parte del video y te ha parecido útil la información, te invito a que nos premies con un super gracias o con la membresía del canal. De esta manera nos estarás financiando para seguir creando este tipo de contenido.
Ahora voy a poner los selenoides. Y esta rodanita voy a mostrar cómo las voy a hacer. Ahora voy a hacer las rondanitas, porque en el juego del Transtech no vienen. Solo en el juego de Precision vienen las rondanitas y no las venden como refacción. Es una rondanita de papel. Entonces yo lo que hice fue medir la rondana. Voy a poner las medidas en el video. Y lo que terminé haciendo es un suaje con 2 rondanitas. Entonces las voy a cortar y voy a usar una tabla de estas que se usan para cortar en la cocina, que estas no dañan el filo para que no dañe el suaje. Y las voy a cortar con la prensa manual. Ok, entonces aquí tengo la cinta de papel que voy a usar con el espesor de la junta. Entonces lo que necesito hacer es poner el suaje, centrarlo sobre el perno de la prensa, y para que la presión sea pareja le voy a poner una plaquita. Ahí está. Voy a hacerle presión y incluso se escucha cuando corta. Ahí corto ya. No necesito hacerle presión excesiva. Entonces aquí está uno y aquí está el otro, y entonces así quedarían. Voy a hacer las restantes. Entonces aquí tengo ya las juntitas, y traje los selenoides para mostrar, porque donde tienen que ser ya es en este chaflán. Tiene que hacer la junta aquí, igual que es el PWM y el otro es el on-off. Entonces aquí tiene la superficie donde va a ser el sellado, que es este chaflancito, y entonces ahí se ve. Yo las mandé a hacer un poquitito más grandes para que entren justas, incluso selle contra el costado, pero ahí se puede ver. Realmente no necesita ser tan cerrada, porque la presión va a entrar por aquí. Tiene mucho espacio para que se pueda mover la válvula. Solo para comparar, aquí se puede ver. Esta es la que yo hice y esta es la que traía el selenoide. Aquí tengo 2 cavidades diferentes. Los selenoides on-off van a entrar en cualquiera de las dos. Ahí está. O ahí está. Pero la cavidad del PWM es más grande. Aquí sí entra, pero aquí no entra. Entonces este debe de ir aquí. Voy a empezarlos a montar. ¿Hacia dónde debe de apuntar el conector? Esta es la parte de abajo, donde tengo estos hexágonos. Y esta sería la parte de arriba, donde está plano. Necesito meter la juntita, bajarla hasta abajo, que en sí la va a acomodar el selenoide. Yo este molde que mandé a hacer están un poquitito más anchas, y ahí se puede ver. Entonces meto el selenoide de PWM. Meto un on-off. Ahí está. La placa de retención. Los 2 tornillos. Y los llego. Y los voy a apretar a 40 libras por pulgada. Lo giro y voy a meter las rondanas. Entonces ahí están. Y aquí llevo un PWM, que es este, y los demás son los on-off. Incluso las válvulas lo regresan. Con la placa de retención. La placa de identificación. Y los voy a llegar. Voy a llegar primero los del centro para que baje la placa del centro.
Y ahora los voy a apretar a 40 libras por pulgada, comenzando por los del centro. Ok, ahí están. Bueno, ahora voy a comenzar a cerrar el cuerpo de válvulas. Y tengo la tapa y la placa separadora. Y esta va así. Pero tengo un resorte que ve en esta cavidad, que se va a encontrar con este hoyo para liberar presión. Aquí tengo el balín y aquí tengo el resorte. Voy a medir el balín porque estos balines son diferentes. Tengo un balín de 6 milímetros, pero ahora lo que voy a hacer va a ser sellar esta cara, porque cuando sello metal con metal, aquí se puede ver que tiene las imperfecciones el cuerpo a la hora del maquinado. Entonces aquí voy a usar este Loctite 518, pero es una presentación de roll-on. Este trae ese rodillito que le voy a poner el compuesto y después lo voy a poner de esta forma. Entonces primero voy a limpiar la placa separadora por los dos lados con un poco de acetona. Y la tapa. La acetona se evapora muy rápido, pero ya atacó a la suciedad. Con un papelito la limpio. De este lado también. Entonces voy a poner el compuesto. Me dice que tengo que apretar este botón y aquí voy a ver que salga. Como se puede ver, es una capita muy sencilla. Entonces con eso va a ser suficiente. Bueno, entonces aquí ya tengo puesto el compuesto. Voy a poner el resorte. Y voy a poner el balín. Y ahora tengo dos perforaciones que son más pequeñas, que es esta de aquí, que está ovalada, y esta de aquí. Para eso voy a meter dos brocas de 6 milímetros para usarlas de guía. Aquí y aquí. Entonces voy a meter la placa separadora. Y el cuerpo debe de quedar cerrado, bien centrado, para que no haya problema. Entonces ahí está la otra perforación. Le empiezo a bajar. Ahí está centrado. Y aquí puedo ver el balín, que incluso lo veo como baja. Entonces la voy a voltear. Ya está media adherida con el sellador. Saco las brocas. Entonces aquí ya tengo lista la tapa. Pero también necesito sellar los canales contra la placa separadora. Entonces voy a poner también un poquito de sellador en los canales. Están muy arriba y no van a poder tocar las válvulas. Esto es para sellar la tapa contra el cuerpo. Este compuesto es un compuesto anaeróbico. Entonces esta capa que se ve aquí no va a secar. Y el mismo aceite la va a barrer y se va a diluir en el aceite. Necesito lavar el rodillo con agua, porque si se seca ya no va a estar gomosito. Bueno, ahora lo voy a cerrar y voy a poner la guía de 6 milímetros aquí y la otra aquí. Voy a agarrar la tapa, entonces la voy a meter. Se tiene que guiar la placa separadora. Ahí está, la muevo. Voy a poner los tornillos, que son dos, uno aquí y el otro aquí. E incluso puedo meter otras dos varillas de 3/16, porque el tornillo tiene que pasar muy libre. El tornillo debe de pasar así libre, porque si se atora sobre las placas de separación, el cuerpo va a quedar mal cerrado.
Entonces yo tengo varias de estas y las muevo. En sí, desde las guías de 6 milímetros allí va a quedar apretado. Voy a llegar los tornillos y ahora los voy a apretar a 35 libras por pulgada. Ahí está. Voy a secar todas las guías. Voy a meter esto debajo para ver cómo entran los tornillos. Si necesito ver que caigan solos, que no se atoren. Estos tres están pegando en lo que puse abajo. Ahí está. Entonces ahí están bien el cerrado de este lado del cuerpo. Ahora voy a poner la segunda tapa. Voy a limpiar esta con acetona. Y voy a intentarle poner un poco aquí. Y limpio con el papel. Y a esta no la debo detallar, sino solo hacia abajo. Y ahora llevo los dos balines gruesos, uno aquí y otro aquí, y los balines más delgados aquí, aquí, y este lleva la rondana. Aquí los tengo. Los balines gruesos son de 7.5 milímetros. Aquí tengo el otro, 7.5. Y los balines pequeños son de 6 milímetros. Aquí está el segundo balín pequeño. Pongo los pequeños aquí abajo. Pongo los dos gruesos aquí arriba. Meto la rondana. Y ahora voy a poner el sellador de bridas. Y la tapa va en esta posición. Así. Realmente es una capita muy delgada. Tengo que estar inyectando el compuesto al rolón. Bueno, aquí voy a cerrar el cuerpo. Y desde arriba donde lo estoy grabando no se alcanza a ver el compuesto. Pero aquí se ve. Y es una capita muy delgada. Las perforaciones de 6 milímetros. Una es esta. Voy a meter la broca. Y la otra es esta. Y me van a servir de guía. Entonces voy a poner la placa separadora. Ahí está. Voy a meter las cuatro varillas. Y voy a poner los dos tornillos. Los llego. Y ahora voy a apretar a 35 libras por pulgada. Ahí está. Saco las guías. Y voy a meter de vuelta los tornillos. Voy a poner esta pieza para que lo levante. Y debo de ponerlos y se deben de ir solitos. Eso me asegura que el cuerpo quedó bien alineado. Y con eso estoy concluyendo el armado del cuerpo de válvulas y de selenoides. Ahora lo que voy a hacer va a ser la calibración de la válvula de control, de la válvula reguladora de presión. Entonces necesito ver la altura que tiene el tapón y cuando tenga la altura voy a meter el perno y lo voy a asegurar con el clip de tal forma que el perno quede trincado en las ranuras. Bueno, entonces el tapón en el manual de ATSG me dice que no lo mueva. En el manual de Sonax me dice que puedo quitarlo, pero necesito medir lo que voy a medir ahorita y volver a instalar en la misma posición.
Aquí el tapón tiene un dentado aquí para que no se regrese y se asegure. Por eso es que el tapón lleva los trinquetes. Ahora, en el instructivo de Transgo me dice que utilice la medidora, que la meta y este plano, aquí donde está el corte, allí debe de darme 915 milésimas. Allí está todavía abajo. Y en el manual de Sonax me dice que debe de tener 940 milésimas. Pero el tapón es diferente, no puedo irme sobre esa medición. Luego me dice que esta válvula es la que va a controlar la reguladora de presión. Me dice que si yo la giro en sentido horario, va a subir la presión. Si la giro en sentido antihorario, va a bajar la presión. Entre menos presión, los cambios van a ser más suaves, pero voy a tener deslizamiento. Y a mayor presión, los cambios van a intentar patear, pero se va a aplicar con más presión. Entonces tengo que hacer una regulación. Al final de la serie del video, voy a hacer un video especial para ver la medición, hacer la medición con el manómetro y si tengo problemas hacer la regulación. Entonces me dice que por cada vuelta que dé de la válvula, del tornillo regulador de la válvula, voy a variar 8 psi y me da valores de la presión. Incluso tengo que hacer 4 mediciones, 2 con el conector de los solenoides conectado y 2 con el conector de los solenoides desconectados. Con el conector de los solenoides conectados, en relenti debo de tener en drive de 50 a 56 psi y en reversa de 95 a 110 psi. Entonces es importante esta regulación. Aquí lo estoy viendo con esto. Voy a intentarlo calibrar aquí y después voy a hacer un ajuste fino con el vernier. Esto lo debo de girar hacia adelante y hacia atrás hasta que yo vea que tengo aquí el plano. Entonces, aparentemente ahí estoy. Voy a hacer la medición. Debo de meter la punta y sentir la válvula y después bajar la cola del medidor para que tope el tapón. Entonces, ahí estoy. Ahí tengo 919,5 milésimas. Necesito sacarlo. Voy a correr 3 dientes. Voy a volver a medir. Ok, tengo 933, 35. Debo de meterlo entonces. 1, 2. Voy a correr una más, 4. Voy a volver a medir. Tengo 916,5. Voy a correr otro diente. Ahí tengo 913 milésimas. Voy a regresarle un diente y a poner el seguro. Allí voy a poner el seguro. Entonces agarro el pernito. Lo meto. Ahí está. Y con la pinza de seguros meto el seguro de tal forma que no vaya a salirse el perno. Ahí está. Entonces el cuerpo de válvulas ya está listo. Ahora, cuando monte el cuerpo de válvulas y de solenoides, voy a montar este arnés. Esta transmisión trae un arnés de tipo flexor y da muchos problemas. Voy a poner al final del video de la serie, voy a poner cómo saqué porque el conector que entra aquí está roto y entonces toda la humedad se le metió y se asulfató el conector. Y el arnés de la computadora le falta una pieza aquí
un anillo O-ring y debido a eso se le metió el agua y aquí se puede ver que todo esto está sulfatado. Sí, muy seguramente los pines tenían falso contacto porque tenían humedad allí. Pero de este lado donde se conecta al coche, le ha estado cayendo agua, mire. Si tiene ahí alta resistencia, nunca van a aplicar bien los selenoides. Todo ese sarro que tiene por humedad está generando resistencia y caídas de tensión. Incluso también voy a hacer el cambio del arnés y voy a mostrarlo. Voy a hacer algunas mediciones. Entonces, este tipo de arnés es muy problemático en esta transmisión. Dentro de los updates que hay para esto, está este. Voy a sacarlo. Entonces, aquí tengo el arnés. Aquí llevo un anillo O-ring para que no fugue la presión. Y aquí se puede ver el conector que está limpio. Es importante que no tengan sulfatos o que esté sucio el conector porque si no genera resistencia y caída de tensión a los selenoides. Y la novedad de esto que no es un flexor, sino que es un arnés con cables especial de alta temperatura, trae sus protecciones, pero lo que voy a probar solo aquí, porque está nuevo, lo único que necesito medirle es el termistor que trae aquí, que aquí está el termistor, y ese es el sensor de temperatura del aceite. Necesito ver que me dé los valores, aunque está nuevo. Entonces me dice que entre el conector 1 y 12 debo de tener el termistor. Voy a medirlo. Voy a poner unas puntas y a medirlo. Entonces aquí lo tengo interceptado y ahí tengo la resistencia 286 kilo ohms. Que aquí lo voy a probar en el sensor, en el arnés viejo. Y tengo 263 kilo ohms. Este debe de variar dependiendo de la temperatura. Entonces con esto estoy dando por concluido la revisión y las pruebas y el armado del cuerpo de selenoides de la transmisión 01M, 01P y AG4. En mi caso la tengo montada en un vehículo Volkswagen Jetta, pero puede ser para Beetle y para algunos otros más. Este es el video de la reparación del cuerpo de válvulas de la serie de la reparación de la transmisión 01M que traen vehículos de Volkswagen y de Audi. Espero que esta información sea de utilidad. Espero que pasen por el canal, que se suscriban, que nos dejen un comentario acerca de lo que les pareció el video y nos estamos viendo. Hasta la próxima.